Mariana, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, Carlos. Digo que esto puede venir de mucho antes porque en este tipo de casos tan brutales uno dice qué pasó, que estas personas llegaron a este punto. Pero las cifras que muestra este estudio que has realizado tú nos dicen que a lo mejor el problema viene de mucho antes y que se ha ido instalando una cultura de violencia desde el pololeo. A mí me llama la atención el cambio de mirada de los números respecto de lo que ocurre también con los hombres. Da la sensación de que aquí la violencia en el pololeo es bastante pareja y que afecta tanto a hombres como mujeres, que no es solo un tema de género. Así es, Carla. En realidad nosotros también nos sorprendimos con las cifras, pero no es tan sorpresivo a nivel internacional. Ellos ya vienen de vuelta con estos estudios y ya están haciendo evaluaciones de programas que se han implementado justamente en parejas jóvenes o relaciones de noviazgo. Para nosotros fue interesante ver, por ejemplo, y confirmar un poco las tesis internacionales que dicen que los hombres también sufren violencia en la pareja, incluso más. Lo que pasa es que quizás, y nosotros lo interpretamos de esta manera, no es que sufran más violencia, sino que ellos pueden reconocerla mejor, porque ellos en su rol social, como hombres, en el fondo, ellos saben lo que es el control, el poder, y por lo tanto ellos reconocen mejor que las mujeres y con menos sesgo cuando lo está controlando a la pareja, cuando está en una relación de poder y que tiene que terminar esa relación. Ahora, ahí hay dos cosas. Por un lado, cuánto se reconoce, que puede ser una de las causas de tener esta cifra donde más hombres dicen recibir violencia que mujeres. Pero en el tema de fondo, lo que aquí es grave es que tantos hombres como mujeres reconozcan que la dinámica natural de un pololeo termina convirtiéndose en la violencia. Claro. ¿Qué factores podrían estar incidiendo? Y ustedes ahí también hacen una relación en el estudio respecto de qué cosas podrían estar incidiendo para que efectivamente la violencia sea parte hoy de la relación de una gran cantidad de jóvenes. Claro, mira, los estudios internacionales, y justamente nosotros tomamos variables de esos estudios para poder aplicarlas acá en Chile, sobre todo en Maipú, que es la comuna donde centramos este estudio, por ser la segunda comuna más grande del país, con igual población joven, nos pareció, y cifras de violencia intrafamiliar que están muy altas. Justamente uno de los factores de la violencia en el pololeo es la violencia intrafamiliar, ¿ya? El uso de droga, por ejemplo, los estereotipos socioculturales. Nosotros acá analizamos varios de estos factores para ver si incidían o no las relaciones de violencia y no encontramos que gran parte de los jóvenes que reconocen violencia en el pololeo también tienen altos índices, por ejemplo, baja autoestima, tienen violencia intrafamiliar en sus hogares. Y aquí yo quiero hacer un llamado a las madres. La mayoría de los jóvenes nos dice, a través de la encuesta, que es la madre la que ejerce mayor violencia psicológica y también violencia física con sus hijos. Tú hablas y haces ahí el hincapié en la violencia psicológica y la violencia física. ¿De qué tipo de violencia estamos hablando en esta encuesta? ¿Cuál es la que tiene más incidencia y la que está más generalizada, más arraigada? La violencia psicológica. En realidad tenemos índices sobre el 30% de los jóvenes, en un promedio en realidad, que manifiestan que la violencia psicológica es lo que es más frecuente en las relaciones de pololeo, pero ojo, eso sí, ellos no reconocen ciertamente la violencia psicológica en toda su amplitud. Ellos creen que la violencia psicológica es solamente humillarse, garabatear al otro, pero no, o empujarse en cuanto a la violencia física, golpear, pero no, por ejemplo, que una persona le rompa las cosas a la otra persona, el hecho de que yo te controlo tus salidas, no te dejo juntarte con tu amigo y menos con alguien del sexo opuesto, eso también es violencia psicológica y ellos no lo tienen tan claro. Esta encuesta también revela que hay un desconocimiento absoluto con el tema de la violencia en el pololeo, de la violencia de género también. Dentro de lo que estamos conversando, a mí hay una cosa que me llama la atención, que tiene que ver con cómo esto se va transformando en un patrón que se va repitiendo. Tú me dices, generalmente cuando alguien ejerce violencia en el pololeo, uno revisa su historia y se da cuenta que él también ha sido víctima de violencia en su casa. Hay ahí lo que tú decías, un llamado especial para las mamás, porque hay muchos en la encuesta que reconocen que la mamá les grita, que la mamá les pega. Generalmente la mamá es más complicada que el porque está papá más en la figura, también, al menos. Claro, está más también controlando a los hijos. Desde ese punto de vista, yo no sé cómo se debería abordar, o después de hacer esta encuesta, ¿qué sensación te queda a ti respecto de cómo cortar este círculo vicioso? Porque hoy día llegamos a tener casos como el de Maipú, con el que yo comenzaba esta entrevista, y uno dice, ¿cómo no se le pudo poner atajo antes? Pero probablemente si uno empieza a escarbar y a revisar la historia familiar hacia atrás, se va a dar cuenta que esto tenía un punto de origen mucho antes. Claro, y probablemente en la realidad que tenía esta pareja en su propia familia y así sucesivamente.
Mira, no es fácil en realidad, esto tiene que ver mucho con la cultura en la que estamos todos insertos. Acá tiene que haber un compromiso no solamente de las autoridades, sino que también de los apoderados, en el caso de los jóvenes, de sus padres, de los colegios, para trabajar en conjunto en este tema. Ciertamente la violencia se manifiesta justamente, parte en el pololeo, ya eso está absolutamente confirmado según los estudios internacionales, parte en el pololeo justamente porque es en esa etapa donde los jóvenes empiezan a buscar su propia identidad y empiezan a arraigar los estereotipos socioculturales, los roles de hombre y a definir el rol de hombre, el rol de mujer, y por lo tanto, y que lamentablemente la mujer queda subordinada al rol del hombre. Generalmente ese es el patrón. Ahora, nosotros esta propuesta la hicimos pensando en que debíamos presentar algún programa, un proyecto. ¿Qué es lo que se hace frecuentemente con estos estudios? Presentar una propuesta. Y esta propuesta abarca no solamente al alumno, al joven como tal, en estos colegios, que esto se podría ampliar a muchos otros colegios, a toda la juventud. Porque probablemente la realidad es más o menos similar. O sea, yo creo, y esto ya es un sesgo mío en el fondo, yo creo que las cifras que encontré acá en Maipú no son muy diferentes de las que voy a encontrar en otras comunas, investigaciones que voy a hacer el próximo año. No van a ser muy diferentes, por lo tanto nosotros tenemos que generar un compromiso, o sea, lograr que la autoridad se interese por este tema y empecemos a trabajar desde los colegios, desde el aula, y no solamente de la media, de la básica. Esta misma encuesta también habla de la confianza que sienten los jóvenes en las instituciones o en aquellos que debiesen hacer algo para poner un atajo a este problema. Y ahí se ve como ellos, la verdad, sienten que sirven muy poco las instituciones en esta materia. Me imagino que sienten que hay poca orientación o poco apoyo para salir de esta espiral de violencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se rompe con aquello? ¿Cómo esto se convierte en una prioridad? ¿Cómo tomamos conciencia de que efectivamente aquí hay uno de los puntos de origen de la violencia? Mira, nosotros estamos planteando primero hacer una campaña de difusión masiva en la comuna, enfocada sobre todo a los escolares, pero también nosotros pensamos en proporcionarles a ellos información sobre el tema, porque tienen desconocimiento de lo que es, como te explicaba recién, de la violencia psicológica. Ellos no saben que controlar la salida del pololo, estarlo controlando por teléfono, o no dejar que se junte con otra persona, o el mismo hecho de que yo tenga que cambiar mi forma de ser o mi comportamiento para evitar que mi pololo se enoje, o mi manera de vestir para que mi pololo no se ponga agresivo. Esas cosas ellos lo toman como algo normal, como algo natural. Ahora, es muy importante contarles que a través de esta encuesta nosotros también detectamos y confirmamos las sospechas que vienen en este tipo de estudios internacional, que los jóvenes no confían en los adultos. Y eso también tiene relación que no confían en las instituciones. No confían en los adultos. Por lo tanto, como ellos están buscando su propia identidad, están en una etapa de rebeldía, ellos no acuden a su familia ni al profesor ni a la justicia cuando están en un problema grave de violencia en el pololeo, cuando tienen, lleguemos a la violencia física, cuando son golpeados. Ellos no acuden a la policía. Ellos tampoco le cuentan a la mamá ni le cuentan al profesor o a algún adulto. Ellos acuden a sus propios pares. Y ahí está el problema, Carla. Acuden a sus pares que están viviendo situaciones similares. Pero el consejo, te das cuenta, es el mismo que harían ellos, entonces no salen de este termina siendo círculo. algo naturalizado, Exacto. porque si no hay nadie que lo mire de afuera, digamos, Exacto. y todos comparten esta misma... Termina siendo como natural que haya Exacto. violencia dentro del pololeo. Termina siendo natural y entre ellos mismos dicen, no te preocupes, ¿sí? Son cosas que pasan, es que tu pololo te quiere mucho. ¿Y por qué no lo dejas? No, porque estoy enamorada. Entonces, esos conceptos influyen mucho en que se siga perpetuando la violencia, sobre todo en la pareja. ¿Cuánto pudiste encontrar dentro de esta encuesta de situación especialmente vulnerable para las mujeres? Porque generalmente las políticas en materia de violencia intrafamiliar van dirigidas a las mujeres. En Chile se está por crear un ministerio de la mujer. Generalmente esto se tiende a ver como un problema de género, donde yo al leer la encuesta veo que sí hay rasgos que efectivamente ponen a la mujer en una situación desventajosa, pero donde también las mujeres, a lo mejor por acción o reacción muchas veces, también están siendo victimarias muchas veces y no solo víctimas. Entonces, en ese sentido yo no sé hasta qué punto tú consideras que está bien nuestro enfoque desde la política pública o hasta qué punto hay que girar y entender esto como un problema integral de la dinámica de a dos. Sí, yo creo que hay que girar.
He visto los trabajos en algunos municipios, el mismo CERNAM, con todos los esfuerzos que ellos hacen día a día, en realidad he visto un cambio en la mirada, en el giro del CERNAM, ya no tratar la violencia de género solamente como un problema de violencia intrafamiliar, sino que también como un problema que abarca mucho más, que el tema de género es más amplio que solamente la violencia en la familia, ¿te fijas? Eso es bastante interesante. Ahora, creo que la mirada desde los municipios, en este caso, debería ser más integral. La violencia de género no se combate solamente pensando que voy a juntar un grupo de señoras y les voy a dar un té y un café y listo. Eso, junto a un grupo de señoras en un taller, eso es una política pública de género, ¿te fijas? No, hay que hacer cosas integrales. Unir a los hombres y a las mujeres que participen juntos en talleres, porque nosotros no somos uno y otro, somos juntos, convivimos a diario, por lo tanto... Es ahí donde se genera el conflicto. Y las políticas públicas justamente deberían enfocar a integrar a los hombres y a las mujeres, no a separarlos. Yo ahí leía también algunos índices respecto del tema de la vulnerabilidad de la mujer o de las políticas en torno al género, digamos, de ideas que están arraigadas entre los jóvenes que a mí me llaman la atención, porque yo pensé que habíamos evolucionado un poco en esta materia. No recuerdo exactamente la cifra, creo que estábamos sobre el 30% de hombres que sí consideran que la mujer debe obediencia al hombre, que de alguna manera debe ser controlada. Hay como un resabio machista que tú sí pudiste constatar en esta encuesta. Sí, por supuesto. Nosotros integramos 4 preguntas de ese enfoque, justamente porque esa es un área que a mí me fascina, que es el lenguaje simbólico, cómo está eso puesto en nuestra sociedad y que influye también en la violencia de género. Nosotros pusimos esas preguntas y me llevé una sorpresa, porque justamente si bien los hombres consideran que la mujer le den obediencia, las mujeres también creen lo mismo. Casi un 20% de las mujeres cree que el hombre... ¿Le debe obediencia a la mujer? O sea, no, que la mujer tiene que obedecerle al hombre. Y que, o sea, incluso las mujeres tienen arraigado una mirada machista. Exacto, tienen una mirada machista y si son maltratadas es porque algo hicieron mal, ¿te fijas? Entonces se justifican a ellas mismas. Y eso no es tan... Yo no sé, en el día a día, de repente yo converso con jóvenes que me dicen... No, lo que pasa es que yo me porté mal y por eso él me empujó o me pegó, pero en realidad es algo que siempre pasa y es algo normal. Pasa en todos los pololeos. ¿Tú hacías esa medición en la encuesta de cuánta gente pensaba que lo agredían o lo violentaban? Exacto, porque se lo merece? Porque se lo merecen y porque son tontos. Ahora, los hombres justifican que la mujer les pega porque ellos creen que son porque son tontos. Porque se lo merecen. Porque hicieron algo malo. Porque hicieron algo malo. Entonces hay una tendencia a justificar la violencia. Y ahí está el problema. Por eso que yo quiero hacer un llamado a la autoridad, al CERNAM, a los municipios, que trabajen en conjunto, que está muy bien que trabajemos en la atención de las víctimas, pero también tenemos que hacer prevención, y la prevención desde el aula. Y esa es mi propuesta, hacer prevención desde el aula. Y ojalá que este programa, que es solo una propuesta en realidad, Carla, que puede ser modificado. Tú sabes que no todas las comunas se relacionan de la misma manera. Tienen distintos parámetros de comportamiento, pese a que estamos en el mismo país. Y en Santiago me encontraba con esa diversidad. Por lo tanto, hacer un llamado a la autoridad, hacer un llamado tanto al gobierno como a los municipios que trabajen en conjunto y empiecen desde el aula. ¿Te fijas? No seguir trabajando solamente en la atención de víctimas. El CERNAM atiende a mujeres mayores de 18 años. Uno que otro caso quizás de una mujer agredida, pero mayores de 18 años. Entonces, estos jóvenes quedan en el limbo. Y ahora, siguiendo esa misma línea de lo que hemos estado conversando, pero ir finalizando también, la política no solo debiese ir orientado al joven, sino que al joven y a su familia. Exacto. Porque probablemente lo que está pasando en su casa está condicionando también la forma en que él aprende a relacionarse. Si al final los niños son esponjas, un niño que ve permanentemente que el papá y la mamá se tratan a los golpes, probablemente vaya a repetir ese esquema. Entonces aquí debiese ser, me imagino, una preocupación súper integral de la comunidad escolar, de la familia, con lo que a cada uno le compete desde su rol, digamos. De hecho, nosotros en nuestra propuesta proponemos eso, hacer una capacitación integral, no solo, como te decía, no solo al alumno, sino que también a los apoderados, a los profesores que trabajan con estos jóvenes, a los directores de colegio, a los funcionarios municipales, a la policía, a todo, en realidad. Bueno, un problema tan profundo que, claro, y tiene tantos factores que hay que hacer ahí un trabajo súper integral. Ojalá que esto sirva de insumo y que ojalá esa propuesta sea también recogida no solo en Maipú, porque esta es una realidad que se repite probablemente en muchas otras comunas. Vamos a estar atentos a los próximos estudios que hagas. Sí, entonces, muchas gracias. Sí, de todas maneras. Gracias, que te vaya muy bien y que tengas muy buen día. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa breve, estamos de regreso en un instante.